Queridos amigos y distinguidos enemigos, un ratito más me tienen por aquí para hablar de un tema que me es agradable hablar y a la vez triste. A la vez triste. Dicen que recordar es volver a vivir, y me llega a colación aquella frase o refrán que dice que es una tristeza, ¿no? Algo así, que la experiencia siempre llega tarde o cuando ya no hace falta. Para los que por primera vez se asoman a este terreno de nadie, están en un sitio donde se le hace al cubano, al ser cubano, un llamamiento, no para que se levante, sino para que comprenda, para que busquen una vía, en este caso en pos de una liberación individual. Este es un sitio donde los cubanos que tengan complejo de estadounidense o desde otros sitios se pueden sentir muy mal, aunque hoy seré leve con respecto a esa espinita que tanto duele. Hace unos días me metí en un canal de estos que los cubanos, ¿sabes? Que en la pantalla te ponen a 7 o 8 ahí, que no se entiende nada porque todos gritan, todos quieren tener la razón, hablar al mismo tiempo. De verdad, me metí ahí, aquello fue horrible, ¿no? Cuando expresé mi opinión sobre lo que ocurre en Cuba, que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo, y quienes lo pusieron en Cuba y quienes lo mantienen. Y luego seguí viendo aquello ya cuando salí, porque era imposible estar allí, porque nosotros estamos repletos de agentes en todas partes, y agentes muy preparados, y que usted los escucha y usted no puede creer que es un agente. Y entonces ellos saben, ellos buscan la manera de hacerte preguntas para arrinconarte y sacarte del hilo de la conversación que uno está teniendo, para que uno pierda la concentración y no pueda seguir ese hilo que delata la verdadera esencia de Fidel Castro. Porque la llamada revolución cubana, que es estadounidense, para romperla primero hay que romper a Fidel Castro. Ya con los años se ha conseguido bastante romper la imagen del Che, pero la de Fidel no, porque la de Fidel la defiende el que diga que en Cuba hay comunismo, ya se está defendiendo la imagen de Fidel Castro. La mejor manera de romper a Fidel Castro, y esto no es un invento mío, el peso de las evidencias está más que claro, que dar traste con la prueba de que fue el mejor agente al servicio de Washington no, de New York. Washington no es la capital de los Estados Unidos, eso es una payasada que tienen ahí, con una casa vacía, con unos empleados que encienden las luces y eso, para que la gente crean que ahí vive alguien. Ahí no vive nadie. Una casa llena de fantasmas. Tal vez van ahí cuando hacen rituales satánicos y eso, que para llegar al poder hay que entrar por esos aros. Cuando pasó un rato de programa, porque eso es un programa, yo estaba escuchando, un hombre entró para decir que gracias a este servidor él ha cambiado sus pensamientos con respecto a Cuba, o que pudo reafirmarlo, no solo porque leyera mi libro La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA, sino porque después de leerlo, el hombre se puso a investigar aparte todo lo que yo decía en el libro. Y llegó a conclusiones, incluso escuchándolo, aprendí de él también, de cómo él mejora mi trabajo. Ojalá y le dé por hacer un libro.
Y este muchacho estaba dando datos, ¿no? Y también lo mismo, trataban de despistarlo, de sacarlo, incluso gente que no da el rostro. Lo sacan de la conversación y lo meten en el tema de los Estados Unidos. Entonces empiezan a hablar de la Reserva Federal. Entonces el otro, que evidentemente es un cubano muy preparado para esas cosas y con complejo de Yuma, se pone a dar una explicación tan romántica que aparenta, usted la escucha y cree que Estados Unidos no tiene problemas con eso, algo que le costó la vida incluso a un presidente. Y ya decir ahí que los que querían salvar a ese pueblo de eso venían en el Titanic, ya eso es ya para que venga todos los ataques habidos y por haber. A mí lo más que me gustó de todo esto, lo más no, lo que me llamó la atención y me disgustó, ¿no? Que uno pidió la palabra para entrar y entró directamente defecándose en mi madre, ¿no? No me dio tiempo ni a decirle que tenía que tener tremenda presión en el ano para que la plasta llegara hasta el cementerio de Cumanayagua, pero lo cortaron enseguida y eso me molestó porque a mí me encanta oír a esta gente que me insulta porque son lo mismo, lo hacen de la misma manera. Los anexionistas, que lógicamente un anexionista entra dentro de los cubanos que tienen complejo de Yuma, aunque por eso se cobra también, hay gente que cobra por eso, los que tienen el complejo de Yuma y los de G2. Es decir, que son el mismo diálogo, el mismo tono, y eso demuestra que la labor que hace este amigo de los amigos no son disparos de faroles, sino que estamos en la realidad. Este muchacho que se puso a defender el tema de la Reserva Federal en contra del que trató de defender mi labor, dijo que el campo cubano era muy pobre antes del 59. Ese tipo no sabe ni de lo que está hablando. En primer lugar, por su juventud y porque tal vez no sea del campo, y la gente está muy equivocada con respecto al campo de Cuba. Y por eso quisiera hoy decir cómo era la vida en el Escambray antes del 59 y durante los años 60. Cierto que nací en el mismo 59, pero seguí yendo al Escambray, a la altura del Escambray, hasta mis 8 años por ahí, porque allí teníamos a la abuela. Ya después lo intercalaba con el campo, porque a mi modo de ver, no es lo mismo la montaña, las cumbres altas, que el campo. Diría que las montañas pues son abruptas, hay un relieve, un macizo montañoso, y el campo pues es llano, con sus colinas, sus ondulaciones, ¿no? La vegetación no es la misma. Hay cosas que se dan en la montaña que no se dan en el campo, en los campos de Cuba. Por poner un ejemplo, los mangos en el Escambray, por lo menos los que pude ver, no eran buenos. Sin embargo, en los campos, ya cuando uno sale de la región montañosa, pues eran una maravilla y una variedad inmensa. Sin embargo, allá arriba en la montaña cogían bichos enseguida. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por la cantidad de lluvia que cae durante el año, también por las noches suelen ser frías, no una barbaridad, pero bastante frías para como somos y también para como es el mango. Y eso, bueno, eso me recuerda aquí donde existo, hay mangos. Sin embargo, creo saber dónde están las últimas matas de mango, porque las veo y porque he vivido en esa zona, que ya de ahí para arriba empieza el frío y hasta ahí, que es en la finca de un amigo mío,
hay mangos. Ya de ahí para arriba encontrar un mango es muy difícil. Sin embargo, para abajo, pues hay un clima, incluso una parte de la isla tiene un clima muy parecido al de Cuba. Y ahí todo lo de Cuba lo tienen ahí, lo han traído gente que ha visto la calidad de las frutas cubanas y se han traído las semillas. Y durante años, gente que iba en busca de jineteras, ¿no? Pero algunos que tenían tierra decidieron traer también algo de allá, y aquí cultivan yuca y muchas cosas aquí que son de Cuba, incluso plátanos que son de allá, que las variedades de plátanos son muchas más de las que podemos imaginar. Hablando de canarios y hablando de Cuba, yo soy hijo de canarios. Los canarios emigraron para Cuba. Fue una cosa curiosa cómo los mandaron para Cuba, porque le abrieron las puertas en Cuba, porque en Cuba había mucho temor antes de que finalizaran las apodadas guerras de independencia. Había mucho temor a que hubiera una rebelión de esclavos africanos en Cuba. Entonces esa fue la razón por la que le abrieron las puertas a los canarios, y para blanquear la población, que es como le llaman a esto. Además, los canarios venían como anillo al dedo, porque eran gente, en su mayoría, sin escuela, gente muy pobre, que aquí trabajaba por un paquete de gofio y una cebolla. Yo he visto obras aquí muy grandes, hechas con esos sacrificios, sobre todo presas de agua, estanques para agua, porque ese es un gran problema que hay aquí, el agua. Aquí llueve muy poco y cuando cae, cae toda junta. Esta gente, imagínense la felicidad que tenían que sentir cuando llegaron a Cuba, que en Cuba el agua sobra. Cuba es uno de los países más ricos del mundo porque tiene agua. Usted no puede beber petróleo, pero necesita beber agua varias veces al día. Y nosotros eso nos lo han anulado, es decir, el trabajo que se hizo con nosotros nos sacó eso de la cabeza. Los cubanos vamos hacia lugares donde tenemos que comprar el agua, tanto la que se usa en la casa como la que se bebe. Y eso en Cuba, si uno quiere, no tiene ese problema, porque son muy pocos los pueblos en Cuba que no tienen agua subterránea. De hecho, a veces hay gente que ha ido a hacer una casa y cuando empiezan a escarbar un poco para hacer la base, les sale el taponazo de agua y ya les complica la situación. Cuba, donde quiera hay manantiales. Cuba es la maravilla, aparte de que tiene todo tipo de minerales y de esa basura que llaman petróleo, que aunque gracias a eso ahora nos estamos comunicando, pero es la desgracia de la humanidad. Es la desgracia porque es lo que hace que la gente esté acorralada en las ciudades y buscándonos problemas, pero ahí es donde radica el control de nosotros, el control de nuestras mentes, y somos esclavos, no lo sabemos, y así pasamos por la vida sin darnos cuenta que solamente se es libre 15 días al año, o 20, o un mes. Y bueno, hay algunos que le han buscado el truco para vivir de vacaciones, otros cobran por vivir de vacaciones observando, otros cobran por mentir, pero fuera de Cuba la vida es dura, la vida es cara. Este video llevo tiempo pensándolo. Cuando se me ocurre hacerlo, dije, bueno, trataré de dejar caer lo que hay, lo que hubo, mejor dicho, y que cualquiera compare, que cualquiera que esté escuchando esto, que vamos a hablar aquí, diga, si es que llega hasta el final, si él es libre o si eran libres los guajiros que vivían en las montañas de Cuba. Y yo me refiero al Escambray porque fue lo que conocí, pero es que en cualquier parte de las montañas de Cuba, de los campos de Cuba, usted tiene libertad. Lo que pasa es que todo el mundo no es consciente de esa libertad, porque buscamos los amontonamientos
La mayoría de los problemas que tenemos en esta vida siempre ocurren por culpa de otra mente que aparece en nuestro camino, que nos hace bien el cuento, ya sea familiar, incluso pareja, y nos embaucan. Cuando ya uno sale de esas situaciones, ya lo más seguro es que uno se ha ganado a un enemigo, porque la mayoría de la gente quiere que usted baile la música que ellos les ponen. Cuando digo música, lógicamente no me refiero a los músicos. Hablaba de los canarios, la felicidad que sintieron al llegar a Cuba, ver que en Cuba el agua sobraba, que llovía, que eso era una barbaridad. Los canarios concretamente se iban hacia las montañas. También los gallegos, pero los gallegos tenían la peculiaridad de, cuando ahorraban un poco de dinero, irse para la ciudad a montar allí una tienda, una dulcería, lo que supieran hacer, una panadería, cualquier cosita de esta que les permitiera vivir en la ciudad. Curiosamente era así, lo digo por tantos con los que traté a lo largo de mi vida. En cambio los canarios, casi todos, no todos, no quiero que ahora diga uno, mi papá era canario y estaba en La Habana Vieja, te doy la razón. Aquí nada es absoluto, lo único que aquí es absoluto de lo que se dice aquí es que Fidel Castro fue el mejor agente de la CIA, eso sin margen para el error. Los canarios se quedaban en los campos por una razón muy curiosa y por eso no les gustaba vivir en las ciudades, a la mayoría, porque en Cuba había un escalafón de razas y aunque se llevaban bien, pero curiosamente los canarios eran muy maltratados en Cuba y entonces ellos temían a ese maltrato en las ciudades. En cambio allá arriba no los molestaba a nadie. Yo me he puesto aquí a mirar casas que dejaron abandonadas por aquellos años, ¿no? Casas que uno las ve y siente pena cuando algunas están derrumbadas, otras no tienen puerta, cuevas que uno sabe, mira, esto era de gente que se fue para Cuba hace 100 años, 80 años, y me he puesto a mirar las condiciones en que vivían, y de verdad que esa gente tenía que sentir una felicidad inmensa en los campos de Cuba. No era el caso de todo, también se iban algunos que otros que pertenecían a las burguesías. De hecho, el Partido Comunista Canario lo fundaron en Cuba. Y ese tipo de gente pues es una gente preparada, ¿no?, para fundar semejante negocio, porque eso es un negocio. Y esta gente que llegaba a esas montañas, de ahí no querían bajar. Empezando por lo fácil que te hacías en las montañas de Cuba una casa. Con las tablas de la palma real, te dan las paredes de una casa. Y las hojas y lo que le llamamos yagua, te dan el techo, incluso la yagua para la cumbre. Con eso así de sencillo se hacían un bohío. Como en todos los lugares del mundo, hay gente sucia, hay gente sin imaginación. Entonces se podía encontrar casas de guajiro que daba asco entrar en ellas, pero no eran todas, era raro. El que fuera cochino tenía fama de eso en todo el lomerío. Y eran muy pocos los que eran así. Entonces, aquellas casas con ventanas por todas partes, ventiladas, eso era una maravilla. Eso era libertad, rodeadas de gallinas, 3 o 4 perros, 4 o 5 gatos. Eso era la vida. Nadie puede comparar ese tipo de vida con la vida en una ciudad. Pero seguimos describiendo la vida en el Escambray. Es bueno que diga que en el Escambray, en la zona esta de donde a nosotros nos expulsaron, porque Fidel expulsó a los campesinos del Escambray porque habían guerrillas y era para quitarle la despensa. ¿Qué cosa es la despensa? Bueno, donde se guarda la comida. Y eso fue una estrategia que los científicos de la agencia de inteligencia esta aconsejó a Fidel
para que él no hubiera quien le diera comida a los rebeldes, ¿no? Aparte de la traición que le hicieron, lo cual tuvo como remate la traición también de Bahía de Cochinos, ¿no? Que ya ahí pues todo el mundo se desilusionó, y luego Fidel también, que le metió un peine a las montañas esas y no dejó títere con cabeza. Decía antes que en todas partes de Cuba, pues bueno, hubo gente en las montañas. Incluso yo conozco gente que su familia sigue en las montañas de la Sierra Maestra, del Escambray, y no tienen las quejas que tienen los demás. De hecho, es mucha la fruta salvaje, silvestre, que dan esas montañas. Si usted tiene animales, no tiene que darle comida, muy poquita nada más, para que estén cerca de usted. Pero los animales salen a caminar por las mañanas, estamos hablando de puercos, gallinas, se salen, los puercos sobre todo, se echan un paseo interesante por la montaña, por las montañas, como ahí no hay vallas ni nada, y con el hocico van oxigenando la tierra, las gallinas con las patas, y van comiendo raíces y cosas, y ya regresan por la tarde a la casa porque están acostumbrados a eso, que se le ponga algo allí. Así fue, y estoy seguro de que alguno que otro todavía vive así. Claro, en el campo, en la montaña, donde uno esté, tiene que tener imaginación. La imaginación es muy importante en todo esto. Es muy importante porque si no se pasa mucho trabajo. Pero aún los que pasan trabajo tienen menos trabajo que el que tiene en la ciudad un médico o un abogado, que son gente que si tienen corazón se tienen que llevar el trabajo para la casa en la cabeza, es decir, que no pueden dormir. Yo no puedo entender cómo alguien que ha hecho daño puede dormir tranquilo, o alguien que tiene que defender mañana o que defendió hoy a alguien que hizo daño. Sí, es su labor, de acuerdo, pero tiene que ser complicado. Es decir, cuando me pongo a analizar estas cosas, pero bueno, para eso está el derecho romano, donde no había derecho, y es lo que la inyección que tenemos por todas partes. Siempre que voy a comprar agua aquí, que eso es todos los días, cuando uno sale a la ciudad, es a buscar el agua, porque no la hay. Aquí es raro que haya un manantial. Sé que donde existo hubo 2 o 3, pero cuando los canarios, que los canarios no saben que viven en un experimento en esta actualidad, les crearon comodidades poco a poco y les metieron el turismo y les pusieron las tuberías para las casas, esos manantiales, dicen ellos que dejaron de dar agua. Eso me da trabajo creerlo, ¿no? Pero nadie sabe dónde están. Yo hablo con los jóvenes y ninguno me puede decir dónde están. Hay algunos viejitos que dicen dónde están, pero no pueden llegar, porque ya la edad no le acompaña como para eso. En el Escambray, casi siempre las casas eran en una colina, en la cima de una montaña. Y curioso es que no en el bajo, sino en lo alto de las montañas, también había manantiales. Entonces, el guajiro buscaba un manantial que quedara más alto de la casa. Es decir, en una montaña que estuviera más alta, que podía estar 100, 200 metros, tal vez 300, donde estuviera el manantial, porque eso era otra cosa. Se permitían el lujo de coger el agua que mejor sabor tenía, porque todas las aguas no son iguales. Incluso los habían que presumían de tener un agua riquísima. Eso es interesante, ¿no? Con cañas de bambú, que nosotros le llamamos caña brava, se iban haciendo empate. En primer lugar se parte la caña por el centro, se le quitan los nudos y se van acomodando desde montañas por ahí para allá, van acomodándola de modo que llegue hasta la casa el agua por caída. Entonces ese manantial que han elegido se limpiaba bien, se le hacía una especie de pozo, se rodeaba con piedras, un pocito, no era tan alto ninguno, los que yo llegué a ver, y ya esa agua por caída llegaba hasta el fregadero de una casa, de un bohío, que en ese fregadero había una ventana
Estoy describiendo la casa de mi abuela. Otro día quiero describir esto que hay por aquí, que es de campo, que eso es yo conocí el paraíso. Es decir, para conocer el paraíso no hay que morirse. Yo lo he conocido, por eso puedo hablar de estas cosas y en mis libros y en todo trato de reflejarlo, porque esa es la libertad, ese es el paraíso. Que de hecho los cubanos somos un pueblo castigado porque no sabemos que estamos en el paraíso y lo hemos convertido en Sodoma y Gomorra. A los fregaderos tenían una especie de saliente, que eran unas tablas que salían de la misma casa, porque la casa donde estaba el fregadero, casi siempre ya ahí había un barranquito para que esa agua cayera. Esas tablas, qué sé yo, que podía tener 1 metro de ancho, ahí la Guajira se ponía a fregar, ponía ahí todos los calderos. Esas tablas, a través de ellas pasaba el agua y seguía, entonces, y todo muy limpio. Habían cosas que limpiaban con tierra. Olvidé decir que en una parte del Escambray había tierra blanca, como una tiza. Esto cerca del nicho. Bueno, el guajiro que era dueño de aquello, no creo ni que la vendiera ni nada. Allí venía mucha gente a buscar tierra de esa para el piso de los bohíos, porque el piso de los bohíos era de tierra. Entonces tiraban esa tierra blanca, la mojaban, la limpiaban el piso con ceniza de la cocina, que también ahora no quiero olvidar describir la cocina, que siempre estaba al lado del fregadero. Esa agua estaba cayendo ahí día y noche. Si uno dormía escuchando la caída del agua. Tenía uno que tener cuidado cuando iba a meter un jarro para tomar agua, porque te podía tumbar el jarro. Eso, señores, eso es libertad, eso es una riqueza que la gente no quiere ver. Estoy de zorro dando la explicación, pero en el fondo de esto estoy transmitiendo muchas cosas que quisiera que fueran captadas por esa gente que tanto ayuda a la familia que tiene en Cuba para que estén esperando ayuda y no lo ayudan de un golpe para que tengan comida, para que la hagan con sus manos. Que hacer la comida no es cocinar, hacer la comida es sembrarla. Ya describí esto, no quiero olvidarme de la cocina. La cocina era algo muy sencillo, que yo veo los incendios y todas esas cosas, y yo digo, ¿cómo aquello no se incendiaba nunca? Además que se metía casi siempre encendida por la cantidad de leña que le ponían. Y se hacía la comida, comidas que no las he probado ni en París, ni en Hungría, que es la mejor del mundo para mí, en ninguna parte, y mucho menos en los Estados Unidos. Eso eran comidas con sabor, que no había que ponerle casi nada porque todo tenía su propio sabor. Esa cocina, que era como si fuera un cajón, vamos a compararlo con un cajón rectangular que podía tener 2 o 3 metros, y dentro un hueco con barro para que el fuego no pasara a la madera con la que estaba hecho ese cajón, y luego entre ese hueco que se extendía a lo largo del rectángulo había como una especie de meseta, también de barro, donde se ponían los calderos, donde quitaba uno si ya no necesitaba más fuego. Y encima había un palo negro tiznado, lleno de chorizo, de morcilla, longaniza y no sé cuántas cosas más. Carnes, porque eso es una manera de conservar las carnes. Allí no había moscas, es decir, las moscas allí no podían pintar nada. Y esto no lo iban a comprar a ninguna parte, eso se hacía en la casa cuando se sacrificaba un cerdo. El cerdo, lógicamente, da mucha carne y también da manteca. Al utilizar la manteca, pues no necesitas aceite. Y es cuento lo que dicen de que la manteca de cerdo hace daño, porque casi todos aquellos viejos, aún después con el comunismo, pasando miles de necesidades, llegaban a 90 años. Y un detalle que tiene esa carne de Cuba, de los montes de Cuba, es que los puercos comían palmiche, que es lo que cae de las palmas reales. Y eso es la mejor comida que puede comer un cerdo. Eso da un sabor a la carne alucinante. Por eso hoy en día en estos lugares
del capitalismo que tiene de todo, pero todo es artificial, todo está inflado con piensos, con cosas que no son naturales. Usted fríe un pedazo de carne de cerdo y aunque lo llenes de comino, de ajo, de todo lo que le ponga, eso no se huele a 20 metros. Sin embargo, cuando hablamos de un puerco frito que ha sido criado con palmiche, que eso solo, no tienen ni que buscárselo, ellos solos iban por ahí, eso olía a kilómetros, se sentía ese olor de carne de puerco. Es decir, que a veces uno en Cuba dice, señor, alguien está friendo puerco en el barrio. Hay una canción de Juan Luis Guerra, que nosotros cantamos las cosas por cantar, pero no reparamos en eso, cuando dice, y las palmas son más altas y los puercos comen de ellas. Se está refiriendo precisamente al palmiche. Y bueno, así recordando, cuando hablo de estas cosas, reitero, pues esto me emociona de verdad, que comparen allá donde ustedes vivan, donde estén, donde estemos, sí somos libres en comparación con lo que se vivía en el campo cubano. Vamos a empezar por el amanecer. El amanecer, ya a las 5 de la mañana, empezaban los gallos a cantar, se levantaban en las casas, porque en casi todas era lo mismo, o más o menos, ¿no? Lo digo porque yo me quedé en tantas casas que eso es imposible hasta contarlo. Y sobre todo, no, ya en los años 60, sobre todo, bueno, pues el cariño que la gente tenía, el gallego que me crió a mí siguió ayudando a mucha gente no, a los pocos que se quedaron en las montañas, que no estuvieron implicados en lío de esto, como mi papá, que lo echaron de allí, que nos echaron por un campo de concentración, y como en la ciudad, cuando alguno tenía que ir a un hospital, el hospital estaba a 3 cuadras de la casa donde yo fui adoptado. Entonces cualquier guajiro de eso que venía se quedaba en la casa, o guajira. La casa donde me crié pues era bastante grande, ¿no? Era raro que yo no me le pegara a algún guajiro de eso para que me llevara para su casa en las vacaciones, reitero, hasta mis 8 años por ahí. Y luego también ya de paso pues para ver a mi abuela, estar en casa de mi abuela, porque me encantaba aquello. Yo en la escuela primaria donde yo estaba, había, esto en la ciudad de Cienfuegos, había el aula que me tocaba, tenía para un lado, pues bueno, ya se puede, en la escuela como tal, y para el otro lado tenía un campo, y yo me perdía la vista mirando para allá, que yo no podía atender a ningún maestro. Además me alegro mucho de no haberlos atendido, ni entendido nada de lo que decían, porque todo era basura para comerle la cabeza a uno, y de nada sirve esas cosas si uno se pone a pensar bien, ¿no? Sería demasiado drástico decirlo así secamente ahora, pero eso merece una conversación aparte, ¿no? Y más guiándome por lo que vi en la montaña y en el campo, que es esto que quiero contar otro día, porque eso tiene tremenda importancia, lo que voy a hablar de ese campo. Allá arriba, en la montaña llovía mucho, de hecho era raro que se planificara una fiesta, porque la lluvia se la podía interrumpir, era raro el día que no llovía en las tardes. Y bueno, los guajiros se levantaban por la mañana, lo primero era pues el vaso de café, y se iban a ordeñar las vacas. Que ya esto, que yo lo vi en los años 60, pues bueno, estoy hablando de la casa de mi abuela, donde podían tener tal vez 15, 20, 30 vacas, que no tenían que darle nada, no tenían la preocupación que hay en estos lugares para comprar el alimento de las vacas. Las vacas vivían sueltas en un potrero, pastando libremente, bebían agua a veces del mismo manantial que llevaba el chorro de la Caña Brava hasta la casa. Lo digo porque lo vi, no me lo contó nadie. Y entonces pájaros cantando por todas partes, las cotorras lógicamente si son salvajes no hablan, en la casa sí hablaban, como yo más o menos. Y esto era una maravilla. Entonces los guajiros se levantaban por la mañana, iban para el corral de los terneros, ahí se sentaban en un banquito
como que lo hice, lo hice yo, precisamente evocando ese pasado, ¿no? El que usaba mi tío, y bueno, y tantos que vi, se sentaban en ese banquito, ataban al ternero a la vaca para que el ternero no llegara a la ubre, y ahí pues se hacía el ordeño, rodeado de perros, de gatos, con los cuales compartía la leche, y luego pues se llegaba a la casa con un par de cubos repletos de leche, servía la leche, se mandaban su café con leche con azúcar negra, algo que suelo hacer, creo que es el único vicio que tengo, sinceramente. Me puede faltar cualquier cosa menos eso y la pasta de dientes. Y en jarros de esmalte pues se tomaban su café con leche, en los olores a esa hora de la mañana. Y entonces ya después esos hombres, en casa de mi abuela en este caso era mi tío y mi abuelo, pero en otras casas a veces un padre pues tenía 5 o 6 hijos y todos se iban hacia el campo, ¿no? Se iban hacia el campo, a los cultivos, a sembrar la tierra, ya fuera papa, maíz. Cuando sembraban maíz, porque el maíz cuando crece los ratones se lo suelen comer, entonces podía llegarte a la casa de visita un guajiro con un saco lleno de serpientes, de majace, como le llamamos nosotros, para soltarlos en el campo de maíz para que fueran los enemigos de los ratones. Y curiosamente, una de las bendiciones que tiene Cuba es que no tiene animales venenosos. Así que fíjense la suerte que tenemos los cubanos, que los únicos venenosos somos nosotros mismos contra el mismo cubano. Es decir, somos los animales venenosos, los cubanos. Sobre todo una rama que hay en Cuba, muy importante, que acabo de descubrir hace poco, de la cual quisiera hablar. Decía que no hay animales venenosos en los campos de Cuba. Eso es una ventaja. Y miren que una serpiente es asquerosa. De hecho, yo no puedo entender cómo esté de símbolo en tantas cosas, cómo el mismo Vaticano tenga que ver con eso. ¿Sabe? Yo eso no lo puedo entender porque no hay cosa más asquerosa que una serpiente. Y no es que sea asquerosa como lo es una rata, por ejemplo, una cucaracha, pero es un bicho repugnante. De hecho, el miedo a la serpiente se puede heredar, es decir, un niño puede jugar con cualquier animal, sin embargo, a este bicho le suele tener miedo. A mí me han pasado durmiendo yo por arriba, allá en el Escambray. Entonces, bueno, estos hombres se iban a trabajar a la tierra. Fíjense que ir a trabajar la tierra es como ir a un gimnasio. Yo veo a un elegante en un gimnasio, de hecho, yo también he estado metido en gimnasio. Uno de los titulitos que tengo por ahí es precisamente de entrenador, y yo veo a la gente que se machaca ahí. Lo correcto sería 50 minutos, 1 hora, pero algunos se meten hasta 3 horas. Yo digo, este hombre no sabe la cantidad de papa que pudiera sembrar o guataquear con la energía que está quemando aquí. Entonces usted no veía un guajiro gordo, todos estaban atléticos, porque estaban trabajando. Eso de las guatacas a la patí, eso fortalece los pechos, los brazos. Aquí mismo quiero poner una foto de aquellos guajiros, que incluso uno de ellos está vivo todavía en Miami, que es mi tío Santiago, que fue preso político. Y de todos esos guajiros que hay ahí, el otro que tiene también Felo Pérez, que murió hace poco, que dicen que del virus este que se inventaron. Esos guajiros, los brazos de mi papá, los brazos de esos guajiros eran una obra de arte, y esa gente no sabían lo que era la palabra gimnasio. Esa gente no, eso jamás lo escucharon en su vida, ni se imaginaban a qué se podía ir a un gimnasio. Sin embargo, todos estaban atléticos, porque andaban con caballos, andaban con animales, y siempre con las mañas que esto lleva para que cuando hay que enfrentarse a un animal. A veces uno estaba en la casa tranquilo y llegaban 2 monteros con un toro enlazado, por una parte uno y por otra el otro, para que el toro fuera en el medio caminando. Eso era mejor que ver una película. Y luego los paisajes,
que lo que tú estás mirando, el paisaje que tú estás mirando, es tuyo. Eso no te lo puede quitar nadie mientras lo estés mirando. No es como si estás en una casa y tienes un edificio delante, ¿no? Que lo más que te puede llamar la atención es si la mujer del vecino se para en la ventana con las tetas afuera. Entonces, esto, con disimulo, estoy haciendo un llamamiento a la reflexión, mientras que quisiera dejar esto para que cuando alguien diga que en el campo había pobreza, que analicen para que vean que pobres somos nosotros, empezando todos los exiliados, hasta los que son millonarios, porque el millonario es esclavo de su fortuna, y como cometa un error, va de cabeza contra el suelo. Y qué malo es cuando uno está en lo alto y se cae. Lo digo porque también he pasado por eso. Yo he pasado por todo, menos por aquello cuando dicen, oye, no, todo, no, hay cosas que no, pero casi todo. Esa leche que llegaba a la casa, muchas guajiras hacían con ellas queso, que utilizaban la vejiga de un chivito, creo que era lo que utilizaban para cortar esa leche y hacer queso, porque sobraba leche. Incluso de esa leche se le daba a los puercos por la tarde, que era como un atractivo para que vinieran a la casa. También un poquito por la mañana, como la despedida en su paseo. Estamos hablando de un sitio donde las casas, entre una casa y otra, podía haber 1 kilómetro de distancia, excepto cuando había un batey, un caserío, que en este sitio, ese caserío, fue donde mi papá tenía las tierras. Allí había un caserío que ahora, si mal no recuerdo, podían ser 6 o 7 casas juntas, en un camino a un lado y al otro, y ya. Que allí iba a haber, para que siempre alguien me explicara, ¿no?, lo que fue del viejo, y todo eso que uno en aquellos momentos lo escuchaba simplemente diciendo, qué pena que no pueda vivir aquí, que tenga que estar en la ciudad, el reguero de carro, la bulla, las broncas de la gente, esas cosas nunca me hicieron gracia. Y curiosamente en la ciudad me daba pena decir que era del Escambray, porque Fidel nos metió el complejo de Guajiro en el cuerpo, de que el Guajiro era pobre, de que el Guajiro era bruto, y todo eso, pues en la ciudad pues uno no lo podía decir, porque en primer lugar te podía perjudicar hasta la hora de querer tener una novia. ¿Sabes? Incluso palabras que utilizábamos en los campos, tuve que abolirlas por completo en la ciudad, o dejar de pronunciarlas, como en el campo era normal. Con esa leche, la nata que se iba haciendo y se la iban quitando, eso con un poquito de sal, era mantequilla para el otro día, porque no había refrigerador. En el patio no, cerca del corral de los terneros, había un horno, porque después que se ordeñaban las vacas, se liberaban a los terneros con ellas, que se iban a pastar para el potrero. Y las garrapatas que le salen a las vacas debajo del rabo o en las orejas, mientras que en países como este donde estamos, tiene uno que comprar líquidos para fumigarla. Allá habían pájaros especialistas en limpiarle las orejas, los hocicos y debajo del rabo a las vacas, que ahí se le solían meter las garrapatas. Y usted veía a la vaca comiendo hierba, cómo echaba el rabo para un lado para que el pajarraco aquel le comiera las garrapatas, o cómo tranquilamente prestaba sus orejas para que el pájaro se las limpiara. Yo quisiera que vieran el trabajo que pasan aquí la gente que tiene una vaca o 2 vacas. Eso es increíble. Son valientes para poder tener eso, lo que cuesta criar una vaca en estos sitios donde no hay agua y donde no hay hierba, porque esto es semidesértico. Y ya no hay campesinos tampoco que cultiven para regalarte la hierba que les sobra. No, esto es durísimo. Todo viene de fuera, barcos completos llenos de hierba, y eso hay que comprarlo. Y una vaca se manda un paquete de hierba de eso en un día, pues la vaca se mete el día entero comiendo. E incluso como tiene varios estómagos, cuando se echa empieza a procesar, a pasarla para adelante, para atrás, siempre está masticando la vaca. Por eso ustedes la ven que parecen un estadounidense masticando chicle, y es por eso, porque está devolviendo
a la boca la comida de las divisiones estas que tiene en el estómago, para poderla después pasar al otro para que haga la digestión y salga del parque, que también lo que la vaca echa por atrás, el estiércol, es abono para la tierra. Después eso se coge y para la tierra es una maravilla. Incluso cuando se seca, si usted en la casa tiene mosquito, que eso allí no abundaba, al menos allí le pega fuego y ya con una sola que queme se le queda la casa sin mosquito. Es decir, que la naturaleza todo te lo daba. Allí era raro que alguien fuera al médico, ¿eh? Allí casi siempre la gente, recuerdo que iba a la ciudad por el dentista. El dentista para mí es lo más importante que puede existir en este mundo. Son los dentistas, si son buena gente. Lo malo es que son más caros que el carajo, pero un dentista es muy importante, porque sin la dentadura pues hay dificultades para que la digestión sea buena. El saborear la comida es un placer, el poderse enfrentar a un buen pedazo de carne semiduro. Y esta gente iba mayoritariamente al médico por esas razones, a ponerse dientes y cosas de esas, o cuando un dolor de muela los torturaba demasiado. En algunas casas, porque eso no todo el mundo hacía las mismas cosas, se hacían quesos. No completé antes que había un horno, y entonces en este horno se hacía pan. Eso era una tradición muy de los canarios, que aquí por ejemplo se va perdiendo cada día más con la modernidad esta que les han inventado, que ya hasta bailan reggaetón. Y aquel horno le metían leña, y bueno, después se apartaba hacia los rincones del horno y empezaban ahí a hacer pan, o le metían un pedazo de carne dentro, que eso se olvidaba, y a las 4 o 5 horas ya era una carne asada maravillosa. Yo vi aquel horno años después, ya cuando sacaron a todos, porque a mi papá sí lo sacaron tempranito, yo era chiquitico, pero mi abuela se quiso ir ya más adelante, como 10 años después. Mi abuela no era la madre de mi padre, era la madre de mi madre. Como 10 años después se quiso, no, la convencieron para que se fuera para el pueblo, como le llaman los guajiros a la ciudad. Mi abuela era canaria también, de hecho de aquí de donde estoy hablando, de esta misma zona, era mi abuela. Y mi abuelo también de un poquito más allá, por parte de madre. Y mi padre nació en una isla que se llama El Hierro, un punto aparte, y no conocía a los padres de mi padre. Algo aquí se me escapó un momento, porque decidí ir a buscar un par de papeles que son muy importantes en esta conversación, y ya los muestro después. Los iba a mostrar ahora, pero sinceramente he perdido el hilo de lo que estaba diciendo con respecto a la abuela. Pero sí, por seguir describiendo un poco cómo era la vida allí, también el patio estaba lleno de guanajos, como La Habana hoy en día, que de eso también está repleta, de gente que son descendientes de guajiros, la mayoría de la gente que hay en La Habana. Por eso ellos no lo saben, pero no se adaptan a ningún sitio, ni a España, ni a Miami, ni a ningún lugar, porque son guajiros y no se pueden adaptar, porque aunque son descendientes, poca gente, muy poca gente nace con esa gracia para estar en todas partes. La mayoría de la gente eso lo tienen, no tenía por qué estar en el ADN, ¿no? Porque creo que caracteres adquiridos no se heredan, pero salir de una casa, por ejemplo, yo me ubico en mis sobrinos son hijos de guajiros, todos mis hermanos son guajiros, y mis sobrinos, por mucho que se esmeren, no dan la talla en una ciudad, porque son guajiros. Y pueden hacer lo que quieran hacer, pero no dan la talla. Eso es así. Y una de las grandes tristezas de Cuba es que no se aproveche todos esos guajiros que ahora quedan vivos para aprender lo que se hacía en los campos de Cuba. Yo tengo entre ellos 3 o 4, me quedan por allá, que están haciendo el pato en la ciudad,
sin aportar nada ni a la humanidad, ni a la ciudad, ni a ellos. Nada más que lo que encuentran para adentro y para echar barriga. Y sus hijos todos pues para la yuma, ida y vuelta. No pueden poner el huevo porque esa inestabilidad que sufrimos sus padres, pues la tienen ellos también dentro. No es el caso de los míos. Los hijos míos son eslovacos y son un mundo aparte. Incluso uno y la otra, los dos son muy diferentes, mundos aparte, pero nacieron en otro sitio, tragaron otras cosas y bueno, hubo algo que yo traté de meterle dentro, no lo conseguí todo, pero acorde a cómo están las cosas y la vida, pues me alegro que se defiendan como lo hacen. Allí, si uno quería comer pescado, por ejemplo, se iba a una charca a pescar, porque había un río, donde quiera había un río ahí en el Escambray. Y entonces hay partes del río donde el agua, donde hace pozos grandes, que cae el agua por un lado y sale por el otro, pero en el interior queda como piscinas naturales. Ahí se tiraba el cordelito con un anzuelo y una lombriz y rapidísimo usted enganchaba en una rama que era como un garabato, 3 o 4 pescados, que eso después en la casa pues se freía en manteca de puerco. Lo más difícil de conseguir en las montañas era sal. Por eso cuando de la ciudad venía alguien, oye, tráeme para acá toda la sal que pueda. Era lo más difícil de conseguir y era muy necesaria porque también se salaban las carnes para conservarlas. Y esos guajiros trabajaban 3 o 4 horas, vamos a decir, o de 8 a 1 de la tarde. No llegaban a la 1 sin soportar a un jefe. Los que hemos tenido que soportar jefe, lo mismo en Cuba que en el capitalismo, es decir, en los dos sitios, porque en Cuba el jefe quería méritos y nos machacaba, pero no todos, porque había jefes muy buenos en Cuba. Pero en el capitalismo, cuando tus manos se detienen, el jefe está perdiendo dinero. Y entonces el jefe pues se altera porque el pobre tiene que pagar impuestos, son muchas las cosas que le esperan. Encima nos está permitiendo vivir para que uno pague un alquiler, lo cual no se paga de un bohío, para él pagar impuestos y para pagarnos un salario que nosotros después vamos a cambiar por comida, por gasolina. En el campo no hacía falta gasolina porque allá arriba no llegaba un Ferrari, ni ningún carro, ni una guagua, ni nada. Allá arriba uno se movía en caballo y la gasolina del caballo es la hierba. Y había hierba de sobra, por donde quiera había hierba. Y mientras que el Ferrari, lo que echa por el tubo de escape contamina, lo que el caballo echa por el tubo de escape era abono para la tierra. Estamos hablando de cuentas que dan o que no dan, como se quieran ver. Luego la gente es cierto que les gusta estar amontonada, pero en los montones no aprendes nada. Lo que te puedes es buscar tremendos problemas y siempre marcando terreno o haciendo uso de una conducta para evitar irritar a los demás. Tantas veces tienes que decirle aquello que quieren escuchar. Y luego lo de eso, lo del jefe. En el campo, estos guajiros no soportaban a ningún jefe, porque se iban el padre con 3 o 4 hijos a trabajar, y si el padre estaba muy viejo ya no lo dejaban trabajar. Y en 3 o 4 horas ya estaban de regreso en las casas, que los llamaban, para que supieran que la comida ya estaba, los llamaban con un caracol, que le llamaban fotuto. Eso sonaba por todo el lomerío ese, sonaba. Que si no era a un par de horas determinadas en el día que sonara un caracol de eso, era porque en esa casa, en una casa, había un problema que necesitaban ayuda. Es decir, por ejemplo, no quisiera equivocarme, pero no creo que las 3 de la tarde o las 11 de la noche, por ejemplo, si había un enfermo o algo que necesitaban ayuda, empezaban a sonar aquel caracol y la gente cogía los caballos y tiraba para allá, aunque estuviera lloviendo. Aunque bueno, con la lluvia oír el caracol era difícil, pero también se oía. Estoy describiendo el paraíso, señores. Que es teléfono ni nada, si estas cosas lo que nos vuelven es locos a todos y por ahí nos controlan. Estamos hablando de algo determinado, incluso con el teléfono apagado, y después encendemos la computadora
y nos sale eso mismo como que existe en algún lugar por si lo queremos comprar. Estamos más que controlados y después dicen que yo ando con teorías de conspiración. ¿Cómo que teoría? Si tú las puedes comprobar también que es así. Esto que te estoy hablando lo sabes porque es así. Esa gente trabajaba 3 o 4 horas y ya. Rara vez por la tarde hay momentos en que la tierra requiere de la presencia del campesino ahí un rato más en un día o en 2 o 3 días, por ejemplo, cuando se recoge el maíz, cuando se recogen los frijoles, para apalear, no recuerdo cómo le llamaban aquello ahora, trillar los frijoles para sacarlos de la cáscara. Allá arriba en el escambray no se daba el arroz, ni la caña tampoco, muy poca se daba y no era de calidad. En el campo sí, pero no en la montaña. Digo en el campo porque Escambray tiene una parte que es campo y otra parte que es montañosa. Imagínense ustedes que en la ciudad la gente, para sobrevivir, para no caer en la mendicidad, porque en la ciudad se trabaja para vivir, para estar vivo, pero también porque si no lo haces caes en la mendicidad. Pagar el alquiler de la casa, todo para esas cosas. Y esos guajiros que se hacían la casa gratis, con hojas de una palma y la madera de una palma, no tenían ese tipo de inconveniente. Es decir, no tenían que soportar un jefe, no tenían que estar 12 horas trabajando. ¿Sabes lo que es 12 horas trabajando? A veces una madre con una criatura que ni camina aún, la tiene que dejar a veces con otro hijo para que se la cuide, para ella poder trabajar, otro hijo menor, eso lo he visto también, para trabajar 10 o 12 horas, para pagar un alquiler, para darle al dueño de una casa casi todo lo que gana en el mes, para que con lo otro tener para la comidita, y si tiene carro, para la gasolina. Señores, por favor, yo creo que aquí hay alguien que está loco, y no creo que sea yo por estar haciendo este análisis. Estamos hablando de cuentas que, repito, no sé si decir que dan o que no dan, pero la libertad es otra cosa. Esto que vivimos no es libertad. Si mi vida fuera la que fue y tuviera que repetirlo, no me quedaría otro remedio. Pero esta no es la libertad. Todo esto gracias a los Estados Unidos, que no soportaban el ingenio de los cubanos y cómo vivían los cubanos. Esa felicidad no la podían soportar los psicópatas del CFR, los psicópatas estos de las Naciones Unidas y de todas las basuras estas que escuchamos por todas partes. No podían soportar la felicidad que existía en Cuba. Hoy en día que los huevos en Cuba valen una barbaridad. En el campo en Cuba el patio estaba lleno de gallinas, que las gallinas hasta entraban a las casas. Y cuando una gallina ponía huevos, además unos huevos con un sabor que eran mejor que un bistec que uno se coma hoy en día en cualquier lugar. Cuando las gallinas ponían huevos, la gallina echa un canto que se sabe que es porque puso un huevo y empiezan a hacer todas el coro. Es como si fuera alegría porque puso un huevo. Y allá iba uno siguiendo a la gallina por de dónde salió cantando para ver si daba con el nido. Y entonces te encontrabas un nido con 6, 7 huevos. Te los llevabas todos y dejabas uno. Y ya después, pues bueno, más adelante le dejabas a la gallina, cuando ya te había dado en X cantidad de tiempo 50 o 60 huevos, le dejabas 6 o 7 para que te diera pollo. Y creo que sepan que de un pollo sale carne. Los políticos suelen hablarle a la gente como si fueran niños. Y no es eso lo que estoy haciendo. Estoy teniendo una conversación con gente coherente, con gente que considero que este tema les puede poner otros pensamientos en la cabeza. Si es que no lo sabían, pues están teniendo una información de algo que destruyó Fidel Castro. Un arria de mulos, ¿saben? El mulo es la mezcla de caballo con burra o de yegua con burro. El mulo, que es un animal muy resistente para la montaña, pues el arria de mulo, con eso se mandaban hacia el pueblo, es decir, hacia la salida del lomerío, se mandaba todo lo que se cultivaba para que por allá se vendiera. Ya cuando Fidel prohibió el comercio en Cuba para meternos en la ley del agua, cuando él prohibió todo eso, pues bueno, también se acabaron las arrias de mulo y ya después los guajiros
tenían que hacer sus negocios entre ellos y muy escondidos, incluso inventándose caminos que antes no existían para evitar ser denunciados, porque se prohibía hasta vender de todo, pero era necesario cambiar. Por ejemplo, el de la montaña, que cultivaba café, quería cambiar café por arroz, porque en la montaña no se daba el arroz, y si lo cogían con ese café, preso unos cuantos años, porque eso también estaba prohibido. Ellos tuvieron que ingeniársela. Por eso muchos también desilusionados, al llevarle a sus hijos para las ciudades a estudiar y toda esa basura, después pues en las ciudades le daban una casa, un cargo, y para allá iban los padres. También les hicieron casas que creo que le llamaban comunidades. Comunidades eran campos de concentración discretos donde iban a vivir, porque hubo gente que fue obligada para campos de concentración, como mi familia. De eso hay en Cuba aún 2 o 3, diría. Otros se fueron porque les hicieron una casa. Yo no te obligo, pero tienes una casa allí por si quieres ir. Entonces la novedad esta de la casa en el pueblo, de mampostería, de bloque, con el chorro de agua, que a veces se metían días también sin tener agua. Pero todo eso querían disfrutarlo, porque fue lo que le pintaron como que era lo que era bueno. Y muchos de esos guajiros también terminaron tirándose por los balcones, porque no soportaban el vivir sin la libertad del campo. Incluso les llevaban obras de teatros a los campos, a las montañas, y los obligaban a ver la obra de teatro, cosas que ellos no entendían, y era para que aceptaran que las hijas bajaran a las ciudades, a escuelas becadas, internas, cosas de esas, que para un guajiro eso era horrible. Y al final del cuento, los guajiros fueron los que tuvieron razón, porque el desastre que hay en Cuba, moral, demográfico, todo eso ha tenido que ver con la destrucción de Cuba. Si llovía, si caía un aguacero de estos espectacular, de los que caían por las tardes, en primer lugar el guajiro sabía ya si iba a llover, incluso te podía decir a la hora en que iba a caer. Salían a cerrar los terneros. ¿En qué consistía esto? Pues bueno, que se cierran los terneros en un corral pequeño, y con eso se garantiza que las vacas, las madres, estén por fuera esperando a la mañana que el hombre llega a ordeñarlas y a liberarlas con el ternero. Eso se crea desde que la vaca pare por primera vez. Ya a los 3 o 4 días ya ella entiende que eso es así. Es decir, hay una complicidad enorme, ¿no?, entre los animales y el dueño. Y bueno, y los caballos también se reproducían en el potrero. Uno podía elegir el caballo que uno quisiera para que fuera padre de su próximo potro. El potro necesita estar como mínimo 4 años libre, en libertad, porque si no se le hunde el lomo si lo amaestran antes. Y ellos preferían pues eso, que estuviera ahí salvaje en el potrero, y ya luego cuando lo agarraban, que eso es un espectáculo precioso, triste, porque le quitan la libertad a un potro, pero es bonito, ¿no? Y luego en todos los campos, en todas las montañas, había un especialista amaestrando a esos animales salvajes. Y si lo analizamos así, pues el guajiro se metía trabajando pues 4 horas al día nada más, ¿no? Y luego cuando se espantaba ese aguacero, pues nada, se quedaban en la casa ahí comiendo carne de puerco frita, con vinos que ellos mismos hacían. Solían hacerse vino. Mi abuela era especialista y mi padre también, pero bueno, ya ahora no puedo contar a mi papá, porque ya mi papá estaba en lo que llamaban el pueblo. Lo digo así porque mi padre murió cuando yo tenía 19 años, pero en este momento que estoy narrando esto, estaba vivo. De hecho, a veces fui con él a las montañas, aunque él tenía prohibido ir allí a lo que fue su tierra, pero él iba. Porque claro, habían lugares por donde teníamos que meternos que el camino se nos hacía más pesado, porque para llegar allá, desde donde te dejaba la guagua, tenías que caminar 4 horas por lo menos, si mal no recuerdo, porque cuando uno es niño no tiene esa noción del tiempo. Y siempre, pues bueno,
los recuerdos de aquí mataron a fulano, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Eso es historia. Uno de los errores más grandes que ha cometido este servidor en su vida fue por radical. Pues ser radical es una basura enorme. Uno se siente cómodo y un campeón del mundo cuando es radical. Pero yo, por ser radical, no tengo anotada la mejor historia que pueda haber del Escambray. Porque cuando llegué aquí, pues podía, si hubiera querido, ir a visitar Cuba, a grabar, investigar, incluso con guajiros que estaban vivos aún, pero vamos, sobradamente, estoy hablando hace 34 años. Y sin embargo, pues nada, el radicalismo ese del campeón del mundo que mato 17 leones y 500 tigres, no, yo no, ve lo que nos hemos perdido por eso. Y he tratado de investigar desde aquí, pero no es lo mismo y no es posible porque la gente tiene miedo. Y luego uno sabe cómo cuando habla con la gente y luego el poder tener imágenes de los sitios. Los cubanos estamos muy equivocados con muchísimas cosas, porque los cubanos nos guiamos por el qué dirán, por el qué dirá otro de mí si yo hago esto o si yo hago lo otro. Y yo formo parte de esos. Hoy en día tengo un concepto sobre esto totalmente distinto y lo tengo por ahí anotado, que es un video que quiero hacer. Una cosa curiosa, cuando llegaba la noche, se ponían a aprender, a leer y a escribir, que casi todos sabían. El que no aprendió tampoco cuando Fidel le metió la campaña esta de alfabetización, que lo que hizo fue mandar para allá arriba decenas y decenas de chiquillos, supuestamente, a dar clase, pero entre ellos también iban muchos espías para ver lo que ocurría en las montañas. Por eso es cierto que hubo crímenes, aunque también Fidel le gustaba matar hombres para después culpar a otros. También eso es una posibilidad, pero eso no quiere decir que lo otro sea mentira. Entonces estos muchachos que iban para allá arriba, que se metían en una casa, un guajiro tenía que por fuerza meterlos en su casa, muchachos de la ciudad que no estaban acostumbrados a estas cosas, y para enseñar a leer y a escribir. Pero una prueba de que de eso no era necesario son estas cartas que hay aquí, que una es del 7 de mayo de 1955, que le escribió mi madre a su suegra en la Isla del Hierro. Y honestamente no me he puesto a contar, pero no crean que son muchas las faltas que tiene la carta. Y esta otra de mi padre, que salió de aquí también analfabeto para Cuba, es del 27 de mayo, curiosamente, pero del 1946. Esta otra, que es de mi papá, que cuando yo llegué aquí, pues a mí me gustan todas estas cosas, unas primas mías me las dieron. Eso es una prueba de que en los campos de Cuba, en las montañas, estoy hablando en las montañas, no había escuela ni analfabetos tampoco. El que no aprendía era porque no aprendía y ya, pero allí siempre la gente se estaba tratando de transmitir lo que iban aprendiendo y era como un juego el aprender a leer y a escribir. Repito, una es del año 55 y la otra del 46, es decir, que es una importante cantidad de años entre una carta y la otra. Estas cosas creo que sirvan. Pocas veces uno tiene una prueba en las manos, porque para los que me piden el carnet de la CIA de Fidel, pocas veces uno tiene la prueba en la mano de lo que fueron las cosas, ¿no? En su momento. Para que venga a decir un campeón ayer que estaba hablando de la Reserva Federal, que en Cuba había pobreza, y no porque mi padre tuviera dinero, pues mi padre tenía dinero, pero mi padre pertenecía a ese tipo de gente que aún con dinero es pobre, porque nunca fue una playa. La vida de él era aglomerar dinero, tener muchos animales, tener muchas propiedades, que las defendía bien, y tenía de todo, pero no sin ostentar ni nada, pero sí la ambición esa, porque desde niño fue muy pobre. Mi padre salió de aquí de una pobreza horrible
Y entonces el verse en aquel sitio trabajando para un millonario, y que el millonario le dijo un buen día: mira, Ramón, si usted quiere estas tierras, usted las trabaja, y cuando llegue a tal cantidad de dinero que usted me dé, yo las paso a su nombre. Y así fue. Y luego vino el comandante y mandó a parar, por orden de los poderosos estos de Wall Street y los petroleros. Son los culpables de la desgracia de Cuba, fueron los que hicieron a Fidel Castro. Y todavía me vienen a decir a mí que no los culpe. Que no, ¿cómo que no los voy a culpar si la culpa es de ellos? Fidel solo no podía hacer todo lo que hizo sin la ayuda de toda esa gente. Y no fue un rato nada más, siguió hasta el día de su muerte, hasta hoy. ¿Por qué hoy no ayudan a Cuba, a que Cuba se libere? ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron los que pusieron esa desgracia. Y ellos necesitan que Cuba quede vacía. Y necesitan un ser cubano que no sea capaz de vivir estas cosas que uno está hablando aquí, de saber lo que da la tierra. Eso es lo que han creado. Pero en Miami sí cabe en España. ¿Por qué? Porque es un esclavo alegre que viene a trabajar como un caballo y con miedo a caer en la mendicidad se puede pasar el día entero trabajando. Porque también encima quiere mandar para Cuba la foto todos los días de todo lo que hizo y de todo lo que tiene. Porque la verdad no la dicen. Pocos dicen la verdad. Yo cuando viví en los Estados Unidos mandé a decir para Cuba lo duro que era aquello, y lo primero que decían allá en Cuba es que si yo era gente de G2, y yo lo que estaba diciendo era la verdad, que vivir en Miami era algo que era imposible, que era horrible. Tanto el clima, que es un clima de pantanos para cocodrilos y serpientes, como tantas cosas que eso lo voy a contar un día. No viene el caso ahora aquí cuando estoy hablando de algo tan lindo. El guajiro que vivía mal en Cuba es porque era vago. Y no vivía mal, simplemente era un tipo que no tenía imaginación, no tenía voluntad para él solo decir: yo cultivo este pedazo de tierra, voy a sembrarlo de maíz o de frijoles. ¿Y qué hacía este guajiro? Pues se iba a ayudar al que tenía imaginación. Y el que tenía imaginación, cuando cosechaba, le regalaba pues un saco de esto, un saco de lo otro. Y así vivían también, y vivían bien. Y en unas casas ventiladas, que la podías dejar con la puerta abierta, que lo peor que te podía entrar era un majá y no te hacía daño tampoco. En Cuba era muy normal ver una serpiente enroscada en el techo de una casa, y eso, repito, no eran venenosas. Cuando sacrificaban un pollo, esas plumas del pollo que le quitaban, después las niñas de la casa, en este caso mis primas que estaban cerquita de abuela, vivían como 1 kilómetro, pero siempre estaban metidas ahí. Las niñas quitaban la parte de la pluma, la parte débil esta de la pluma, no el pincho este que tiene, y con eso hacían, cuando tenían un montón grande aglomerado, con eso se hacían colchones, se hacían almohadas, sin necesidad de tener que comprar estas almohadas que hoy en día nos venden, que sabe Dios lo que tiene para envenenarnos poco a poco. Y eso era así. Si lo tenemos que comparar, eso era vida. Lo que pasa es eso, que se le quiso decir que eran sacrificios. ¿Cómo va a ser sacrificio trabajar solamente 4 horas al día sin soportar a nadie? Lo malo del campo también era que nos metieron el miedo a la noche. Eso era una cosa que espanta mucho al cubano, el miedo, y curiosamente a los muertos, que salían muertos y cosas de esas. Eso es lo que espanta a mucha gente con respecto al campo. Sin embargo, no le tienen miedo a los tremendos delincuentes que hay en La Habana, a la gente del G2, al hambre. Óigame, señores, creo que hay cuentas que se pueden sacar, También allí, el que tenía un hijo, lo criaba a él, es decir, el hijo era de él. En cambio, en la ciudad los hijos son de la ciudad. No hay escuela que te los adoctrinara, porque la gente se cree que el adoctrinamiento es la teoría de Marx y de Engels. No. Cuando están amaestrando al niño, yo cuando salgo por las mañanas temprano, a veces, siento una tristeza tremenda de ver casi siempre delante de mí se meten 2 o 3 autobuses de la marca Mercedes, repletos de chiquillos que van recogiendo niños, porque yo vivo en el campo, para llevarlos a las escuelas. Y yo digo, señores, qué cosa tan triste levantar un niño a las 6 de la mañana para que a las 7
esté sentado en un autobús para que lo metan ahí en todo el gallinero ese, para ir a una escuela donde no aprende nada, donde lo que aprende es a ser esclavo, a seguir la rutina, lo mismo que hicieron sus padres, y que sus padres eso no lo vean. Lo que claro, creo que existe una ley que tú no puedes dejar que un niño no vaya a la escuela. Los he conocido que llegando a un punto le han dicho, campesinos aquí, oye, ya usted no me estudia más, que aquí en la casa usted tiene cabras, tiene carneros y tiene una tierra donde cada 3 meses recogemos un cargamento de papa, porque no quieren eso para sus hijos. Y entonces cuando yo veía a esta gente hablar así me parecían unos salvajes, pero no les puedo quitar la razón. Aquella gente trabajaba para ellos. En el campo usted trabaja para usted, en la ciudad trabajas para otro. Y las horas que te metes para llegar al trabajo y para regresar a la casa, todo eso es tiempo de vida que uno pierde. Las frutas, donde quiera ahí había fruta, la fruta más rica que existe creo que sea el mamey. Donde quiera ahí había, y luego cuando recogían manices, por ejemplo, no faltaba el dulce de maní o el dulce de leche, que lo hacían sobre hojas de plátano, que lo hacían las niñas de la casa. Había un dulce, que esto es anecdótico, bueno, más que la anécdota es interesante cómo se hacía este dulce, y lo quiero decir por si alguien lo recuerda, o si alguien quiere recordarlo, preguntar cómo se hacía, para que lo investigue, porque exactamente no recuerdo cómo era. Pero al tallo de la mata de papaya, de frutabomba, como le llamamos, frutabomba, papaya, ese tallo lo cogían a veces ya de una que estuviera ya caducando, que no diera fruta, lo cogían y lo pelaban, como si fuera una caña de azúcar. Estamos hablando de un tallo de este gordo, pero lo pelaban, lo amarraban, le hacían un nudo y esa soga la amarraban de un árbol que estuviera a la orilla de un río, que casi siempre estos árboles eran las pomarrosas, y lo tiraban para el agua, porque eso echa como una leche. Y entonces se metía ese tallo ahí un día o dos, el agua despegándole toda la leche que iba soltando. Y luego en la casa, cuando lo recogían, a los 2 o 3 días que lo sacaban del agua, se rallaba coco junto con ese tallo, y eso se mezclaba y se hacía un dulce, que eso era una maravilla. Le estoy dando una receta que no sé hacer, porque de verdad que, además, creo que tengo a quien preguntarle, ¿no? A mi hermana, si está viendo esto, pues que lo recuerde, porque mi hermana ve estas cosas. Yo tengo una hermana que está en el pantano, y entonces que si lo recuerda, que me lo diga cuando hablemos, y además que quiero que me llame pronto. Esas tradiciones, eso ya no existe, y está hablando un tipo que vio eso hace más de 50 años. Más de 50 y más de 55 también. La fruta, ¿sabes lo que es traer para la casa? Los plátanos nacían silvestres donde quiera. Traer para la casa un saco de fruta doblado encima de un caballo para tirárselo a las gallinas, a los puercos. Señores, ustedes saben lo que cuestan las frutas del exilio, y encima no tienen sabor a nada, a nada. Eso, estamos hablando del paraíso terrenal, es Cuba, la tierra de los cubanos, con el mayor respeto que merecen los aborígenes que por culpa de los blancos perdieron la felicidad que allí tenían. Las cocinas eran de leña, se usaban calderitos como este, que como pueden ver, a mí también me gusta cocinar con leña, por eso está todo negro, pero ven que esto no tizna. Esto no tira, lo importante es que esté limpio por dentro. Al mostrar este calderito es para que le lleven a sus familiares calderos de este tipo, que no tengan plástico aquí, para que no se derrita con la leña, porque en Cuba van a terminar cocinando con leña. Ya lo están haciendo muchos, pero sé que cuando el agua les llega al cuello van a ir para el campo. Lo que no entienden es que se deberían de adelantar. La ropa del guajiro era una ropa impecable, y curiosamente, con todo el fango que había ahí arriba, y andando con caballos y todo eso, les encantaba andar vestidos de blanco. ¿Y cómo lo planchaban la ropa? Pues bueno, con almidón, que lo sacaban de la yuca. La yuca la hervían, después la rayaban,
si mal no recuerdo, y la dejaban ahí que se sentaba abajo, quedaba un almidón que servía también para los niños utilizarlo como pegamento. Y con planchas como esta se planchaba la ropa, la plancha en el fuego, en la leña, ahí ardiendo, luego la pasaban sobre un trapo y con eso iban planchando aquellas ropas que quedaban impecables, las guayaberas. ¿Sabes lo que es planchar una guayabera con una barbaridad? Esto pesa cantidad, no vayan a pensar ustedes que esto pesa lo suyo. Planchar una guayabera blanca con esto, oye, eso tiene mérito. Pero ahí no se gastaba electricidad, allí no había electricidad, alumbraban con quinqués, y cuando ya llegaba una hora determinada, pues a dormir todo el mundo, escuchaban un poco de radio, porque casi todo el mundo tenía un radio de pila, y escuchaban la radio por la noche, pero las emisoras que llegaban lógicamente eran de la ciudad, con músicas que a ellos no les importaba. Estoy hablando de la montaña, porque otro día hablaré del campo, y aquí la cosa para fregar. Nosotros tenemos que comprar estropajos, ¿no? Toallitas y 20 boberías de estas que nos venden, que las hay por miles y de colores. Allí era un pepino, hay una especie de pepino en Cuba que se secaba y ya ese pepino era el estropajo que aguantaba 2 o 3 meses ahí en el fregadero, que todos lo fregaban con un polvo que le llamaban fa, y si no había ese polvo, con tierra fregaba. ¿Y quién dice que la tierra es sucia? Sucia es la ciudad. Cuando usted camina por la ciudad, usted no lo sabe, pero usted está caminando sobre ratas y cucarachas, porque debajo de las aceras, yo vi no hace mucho cómo rompieron una calle en Tenerife. Estaba en una tercera planta en casa de un primo y miraba cómo, y óigame, lo que salía de ahí era faisán de la India, lo que salía de ahí de cucarachas y ratones huyendo. Y ahí fue donde reflexioné sobre eso. Los que más asco le tenemos sobre qué caminamos en la ciudad, por mucho perfume, por mucha elegancia que uno lleva, estamos caminando sobre ratas y cucarachas. Y excrementos también, porque ¿qué se cree la gente cuando hace la necesidad y tira del agua? ¿Qué se cree? ¿Que eso va para el cielo? No. Eso va para el mar. Pero primero se echa un paseo inmenso y luego otros, esas aguas también en algunos lugares se purifican y son las que van después para la tierra, para regar la tierra. Y usted se come una zanahoria o una cebolla regada con esa agua y, perdónenme la palabra, pero están comiendo mierda por carambola. Y eso en los campos no ocurría, porque tenían para allá su letrina, donde esas cosas desaparecen y cada cierto tiempo pues la letrina la sellaban y se hacían otra un poco más allá. Cómo el ser humano se complica la vida, qué difícil es entender cosas tan lindas y que son la libertad, donde nadie te molesta, donde estás solo con gente que te quiere. Y si pescas a alguien que tú crees que te va a querer, te lo llevas para allí, donde hay respeto. La gente tal vez no sepa hablar bien o correctamente, no sepan hablar fluido, pero hay un respeto tremendo. No hace falta hablar. Los padres a los niños los educaban mirándolos. No había que agredir a un niño. Nada más con una miradita ya el chiquillo sabía que tenía que perderse, como decían los guajiros. Los muchachos hablan cuando las gallinas orinan. Si se encontraban una colmena o sabían dónde estaba, pues garantizaban la miel de la casa, las especias, las plantas, todo eso lo tenían en las ventanas de las casas plantado. No hacía falta nada más que le trajeran de la ciudad comino y sal y un par de boberías más, porque todo lo tenían en la montaña. Y más sabiendo lo difícil que era ir allí hubo gente que yo estoy seguro que en su vida nunca llegaron a la ciudad, que por primera vez tuvieron que ir cuando Fidel los espantó de allí. Y lo sé por familiares míos. Hasta donde yo tengo idea, por ejemplo, creo que mi madre fue a la ciudad por primera vez a parirme a mí. Y mi madre tenía entonces 37. Y lo sé por una foto que tengo por ahí que se hizo en la ciudad aquel 28 de octubre del 59. Yo había nacido unos cuantos días antes de ese mismo mes. Y ahí tengo la dedicada por mi madre a no sé quién, que yo me robé la foto.
Y ahí, esa es la primera vez que hay constancia de que mi madre bajó a una ciudad. Todos los chiquillos se parían allá arriba, se les cortaba la tripa, el ombligo con un machete y a los 2 o 3 años ya el chiquillo pedía que le hicieran una guataquita pequeña para ayudar a la familia en la agricultura. Y hoy en día eso es explotación infantil, pero era el chiquillo el que lo pedía. Y andando en caballo, y eso es una vida sana. Era raro que allá arriba alguien se enfermara. Luego animales salvajes que daban una carne maravillosa, donde para mí despunta la jutía, que eso para mí es la mejor carne que existe. También habían gallinas salvajes, guineos, pero es que los patios de las casas estaban atiborrados de animales. Esa cantaleta de gallos que yo tengo cuando hago videos fuera, así mismo era allí. No niego que estas cosas las hago también por evocar aquello. Es una ilusión de algo que yo sé que ya no volverá a hacer, porque yo no puedo volver a Cuba. Por esto que hago, sé que es imposible, y por otras razones también que no vienen al caso, pero yo sé que ya para mí Cuba no existe, pero quisiera que para otros existiera, que otros sepan que viven en el paraíso y que los exiliados intenten recuperar ese paraíso en una simbiosis que debe existir entre el exilio y los de dentro. Pero hace falta dignidad, y por desgracia más fuera que dentro, porque los de fuera son los que pueden influir en los de dentro, porque los de dentro ven a los de fuera como superiores, y por desgracia los de fuera, muchos de fuera, se sienten superiores a los de dentro. Las medicinas, allí todo era natural, todo estaba lleno de hierbas que ellos sabían para qué sirve esta hierba, para qué sirve lo otro. Si alguien tenía boquera, les recomendaban que con el cerumen, con lo que nosotros llamamos cerilla, que se saca en la oreja, que se lo pusieran ahí, y ya en menos de 3 o 4 horas ya estaba sano. También para los dolores de oído tenían otros remedios. Uno era manteca tibia y el otro era un poquito más cochino, ¿no? Que era, les recomendaban meterse orina en la oreja. Pero para todo, ahí había un remedio, para todo. Luego las cenas por la noche, unas conversaciones maravillosas. Lo malo es que siempre terminaban en los misterios estos de las montañas, que eso, oír aquellas conversaciones, pues es lo más parecido que pueda haber a ver una película de terror, ¿no? Eso era un defecto que tenían los guajiros. También tenían otro defecto de echar a pelear a los niños. Eso era muy feo, como si fueran gallos, ¿no? Porque como a ellos les gustaban mucho los pleitos de gallo, las carreras de caballo, aunque allá arriba no se podía correr caballo, porque no había ningún sitio llano donde poder correr caballo, tal vez en alguna distancia muy corta, porque frenar un caballo no es fácil, por eso se necesita casi que una pista como para correr, para aterrizar aviones, pero de tierra. Pero ese tipo de vida no interesa a los magnates de Wall Street, porque ellos tienen el control en este mundo para hacernos la comida, aunque sea contaminada, para que también crezca más rápido, por eso no tienen sabor a nada. Pero este tipo de libertad les impedía a ellos, no ya el hacer la comida, pero nos sacaba de la ley del agua. Por eso le ordenaron a Fidel, que fue su mejor agente, que destrozara los campos de Cuba, las tierras de Cuba, la ganadería cubana, que eso era una maravilla. Eso no sale de la cabeza de Fidel. Fidel hubiera querido, como cualquier mentecato en este mundo, que sea presidente de un país, hacerlo feliz. Sin embargo, nos decía que nos estaba haciendo feliz y la gente aplaudiendo, y nos estaba destruyendo y desterrándonos, pero estaba cumpliendo órdenes. Fidel no fue un genio, ni un valiente, ni nada de eso. Esas cosas, cuando usted las piensa, es cuando usted ve el carné de Fidel de la Agencia Central de Inteligencia, que no creo ni que eso exista, y si existe es para, como un lavado de cara, para que los que andan ocultos, pues que paseen mejor, y que uno se cree que solo existen los que lo tienen, que ahí hay gente buena, gente humana, gente responsable, pero
también hay unos cabrones del carajo, y los hubo, como Fidel, por ejemplo, que fue parte de ellos. Ese tipo de vida, de libertad, no da dinero para impuestos, no hay nada, eres libre, no pasas por el aro de los psicópatas del poder, eres libre. Y cuando caes enfermo, todo el mundo a ayudarte, todos los vecinos. No este final que nos espera a los exiliados en tremenda soledad, eso sí es soledad. No el vivir rodeado de guajiros, de gente noble, de gente buena, de gente sin maldad. Porque el que tenía maldad en esos sitios, nadie lo quería ver, se tenía que ir de allí. No es que lo agredieran ni nada, pero sentía que no cabía allí. Y lo digo por experiencia, porque yo vivo como si hubiera nacido 30 o 40 años antes, porque es tanto lo que escuché de la añoranza de esos guajiros, hablar de esas cosas. Incluso cuando estuve en Miami, me reuní con algunos que fueron trabajadores de mi padre cuando eran jovencitos, y hablaba con ellos sobre todas estas cosas, que también fueron presos políticos de los de verdad, no de los disidentes controlados, de los de verdad, de los que en Miami tienen que chapear jardines, porque los otros, esos son payasos que juegan con los cubanos, todos esos presos que los cubanos aplauden. No, los verdaderos presos políticos, los cubanos no los han conocido. Es raro, 1 o 2, tal vez 3, 4, 5, pero los verdaderos no los hemos conocido porque no los dan a conocer. Y además porque eran gente tan humilde, tan noble, que no sabía expresarse, no sabía aceptar una entrevista. Y esa gente pues se desaparece, pasa al olvido, porque a nosotros nos gustan los que cacarean, los machos. Y para eso encima tienen equipos esperándolos en los Estados Unidos para uparlos al poder, cuando muchos en Cuba lo que estuvieron fueron 20 años de vacaciones, porque en Cuba hay islas para los disidentes controlados, para los espías, para la gente que ha trabajado para nuestra maldad, porque nuestra maldad es dura, pero no puede ser obra de pocos cubanos. Estamos hablando de la mitad de los cubanos machos y de un 10% de las hembras dedicados a la desgracia de Cuba. Entonces, amigos míos, indirectamente he dejado caer cositas. A lo mejor tienen familiares en las ciudades haciendo el guanajo y los pueden convencer para que aprendan cómo se hace la comida, que no es precisamente cocinar. Les pueden llevar semillas, herramientas. Incluso si alguno se negara, díganle que son muy feos, que los feos donde mejor están es metido en un monte para que no los vea nadie. Hay que buscarle la forma, a las buenas o a las malas, pero no a las malas con el gobierno. Con esa gente no te metas, que te matan, y no queremos más muertos, ni más madres llorando. Y eso, amigos, fuera se trabaja, y en Cuba también. Si no estás en un monte, porque conozco gente que vive en los montes, si trabajas, siempre será para otro tenso y agotado, y sin libertad, sin un paisaje precioso frente a la mirada, para recibir un dinero a fin de mes para gastarlo, y sin tener tiempo para vivir, malamente para comer, para seguir trabajando, malamente descansando, cediendo nuestros hijos al adoctrinamiento para que sigan nuestra ruta en la vida, rumbo a una tumba repleta de soledad, para servir solo a los bancos, porque eso es lo que hacemos en la esclavitud del exilio, donde estamos llenos de medios de comunicación, pero más incomunicados que nunca. Ese es el exilio. Y ya, pues por algo, han dejado que Cuba también se llene de medios de comunicación, que es para que los cubanos pidan al exiliado que lo saque de allí. Porque si algo no querían los amos del planeta, era comunicación entre los cubanos. Eso estuvo prohibido mucho tiempo. Y ahora la facilidad es con ese fin. Porque esta gente no hace nada bueno para nosotros, ni por nosotros. Nos odian demasiado como para eso, como para desearnos el bien. Y para colmo, a los niños en las escuelas le ponen trabajo
para que lo hagan en la casa. Que entonces en la casa los niños, como no entienden lo que tienen que hacer, se lo tienen que hacer los padres. Es decir, que los padres con los niños vuelven a pasar por la escuela. Y así todo esto es un perro que se quiere morder el rabo. Amigos míos, los cubanos no sabemos lo que tenemos. Es triste cuando alguien, para saber lo que tiene que perderlo. Sin embargo, los cubanos, aún perdiéndolo, seguimos sin saber lo que teníamos. Y repito lo que dije al principio, los cubanos somos los únicos en este mundo que no necesitamos morirnos para conocer el paraíso. Dios nos los prestó y de él no estamos haciendo el mejor uso. Muchas gracias.